El tema que nosotros trabajamos estuvo relacionado o titulado como la clasificación campesina de tierras y su relación con la producción de caña de azúcar en el sur de Veracruz. Y esto ya tiene algunos años que lo realizamos, ¿no? Su servidor y un grupo de profesores quienes estuvimos trabajando al respecto, ¿sí? La superficie total de estudio del presente trabajo fue cercana a las 50.000 hectáreas, en donde se tenía una superficie cultivada alrededor del 50% con caña de azúcar. Básicamente trabajamos el área de influencia de los ingenios San Pedro y San Francisco del Naranjal, que se encuentran ubicados en Lerdo de Tejada, Veracruz, y que administrativamente se encuentra distribuida esa superficie en 3 grandes divisiones, ¿sí? Que sumadas nos dan cerca de esas 50.000 hectáreas de las que nosotros estábamos hablando con anterioridad. La relevancia del estudio en primera instancia se debe a que la caña de azúcar ocupa el segundo lugar en importancia de acuerdo con la superficie cultivada en el estado de Veracruz. Por otra parte, los ingenios azucareros estaban catalogados como de mediana productividad y entonces había la necesidad de incrementar los rendimientos del cultivo. Sin embargo, cuando recurríamos a la información de suelos, pues definitivamente la escala disponible era 1 a 250.000 y utilizarla para este tipo de estudios resultaba un tanto complicado, ¿sí? De manera general y para ubicarnos, vamos a decir que el área de estudio estuvo comprendida entre los 18 grados 20 minutos y 18 grados 42 minutos de latitud norte, y desde los 95 grados con 10 minutos a los 95,35 de longitud oeste, en donde más o menos las comunidades más importantes pues son Santiago Tuxtla, Ángel de Recabada, Lerdo de Tejada y Tres Zapotes. Como lo acaban de comentar los profesores, cuando se trabaja o se quiere implementar un levantamiento etnoedafológico, pues definitivamente se trata de empatar 2 tipos de conocimiento. El primero, que es el que poseen los agricultores, es decir, los usuarios del recurso, y el primer contacto, como bien lo comentaban hace un rato, puede ser el comisariado ejidal. Sin embargo, debemos de considerar a la población total de ejidatarios como usuarios del recurso. Y por otra parte está el poseedor del conocimiento técnico, que definitivamente tiene que ser un edafólogo. El producto final que se pretende obtener al unir estos 2 conocimientos pues es el levantamiento etnoedafológico, y que básicamente va a estar constituido por un mapa y su clasificación de suelos, ¿sí? En la escuela tradicional, o para clasificar de manera formal a los suelos, es decir, cuando utilizamos clasificaciones científicas, pues definitivamente tenemos que realizar un ejercicio exploratorio o estudios exploratorios en donde se nos dice que tenemos que barrenar de manera sistemática toda el área que vamos a estar trabajando. ¿Para qué? Para poder encontrar las diferencias de los suelos a través de características diferenciadoras, y una vez que tenemos bien definidas las distintas áreas de ocurrencia de los suelos, pues describir el perfil típico de cada uno de ellos, y este es el que vamos a clasificar. Sin embargo, esto nos demanda una gran cantidad de tiempo y de recursos, básicamente, cuando queremos abordarlos desde el punto de vista científico. ¿Y cuál es la ventaja de la clasificación campesina de tierras? Como ya nos los comentaron los profesores, la gran ventaja que tiene es que al generar el mapa de clases de tierra, básicamente vamos a estar haciendo lo mismo que cuando se genera el producto de unidades de clasificación, ¿sí? O es decir, el mapa final de un levantamiento de suelos a partir de una clasificación científica. Aquí está el ahorro de tiempo, de recursos, sobre todo para tener el mapa. Y después, una vez teniendo el mapa, nos vamos a describir esos perfiles de suelo, caracterizados o conocidos, diferenciados por los agricultores, y nosotros le podemos aplicar los sistemas de clasificación modernos a esas áreas, y entonces podemos hablar de ese empate de conocimiento. Dijimos que el objetivo es empatar el conocimiento tradicional con el científico, y entonces generalmente recurrimos al comisariado en turno o bien alguna autoridad de la comunidad en la que vamos a estar trabajando, y nuestra pregunta es: ¿quién nos puede ayudar?
el comisariado o la autoridad competente nos dice, ¿no? Pues mira, conozco a 2, 3, 4 personas que tienen amplio conocimiento del recurso suelo en la región, y entonces vamos a platicar con cada uno de ellos. Y cuando comenzamos a preguntar a cada una de estas personas la misma, a repetir esa pregunta, ¿quién nos puede ayudar? Pues nos van dando distintas opiniones. El doctor nos hablaba que es a partir de una encuesta, ¿sí? Pero no es el único camino, ¿sí? Podemos hacer este ejercicio con 5 personas y entonces pues nos van a empezar a comentar quién es el más experimentado para realizar el trabajo que nosotros estamos persiguiendo, ¿sí? Si seguimos con el ejercicio, surgen nuevos informantes, como el caso del número 7, número 8, ¿sí? Y obviamente esto vuelve a hacerse repetitivo, como nos comentaba el doctor, ¿sí? Y si llegamos a un número de 10 y nosotros cuantificamos, pues ¿quién sería el mejor informante de los que tenemos aquí? De acuerdo con el número de flechitas, ¿sí? Si alguien nos quiere compartir su opinión visual, pues nos daremos cuenta que definitivamente el comisariado ejidal sí sabe del recurso suelo, que sería el número 1, ¿sí? Sin embargo, el que tiene más nominaciones o quien sería el mejor informante sería el número 5, de acuerdo con el diagrama que tenemos, ¿sí? Y para realizar ese trabajo o esos recorridos de los que nos hablaba el doctor Ortiz, parcela por parcela con los agricultores, pues definitivamente, en lugar de trabajar con 60 ejidatarios, podemos trabajar con 3, que serían los que más conocimiento tienen acerca del recurso dentro de un ejido. Y entonces canalizaríamos la información con esas personas para realizar nuestro mapa, que sería el primer producto de un levantamiento etnoedafológico, ¿sí? Esto lo hemos trabajado conjuntamente con el maestro David Pájaro Huertas, a quien por cierto le mandamos un saludo hasta su casa porque anda un poco delicado de salud, ¿sí? Y con quien he tenido la oportunidad durante estos años de pandemia de estar en constante trabajo allá en su ejido de Atenco. Bien, cuando llegamos a una comunidad, definitivamente después de hacer el ejercicio, pues conocemos las características diferenciadoras o los atributos distintivos de cada una de las clases de tierra. Y no hay tanto problema cuando es solamente una comunidad. A esto le hemos denominado nivel de complejidad 1, ¿sí? En donde, por ejemplo, la profundidad sería el atributo distintivo de la clase de tierra 1, la dureza, el atributo distintivo para una clase 2, ¿sí? El color, la textura o la humedad, como nos explicaba el maestro Atenógenes, ¿sí? Y aquí no hay lío. El lío viene cuando están involucradas más de una comunidad, ¿sí? Y la pregunta inmediata es cómo se integra el conocimiento sobre las tierras entre distintas comunidades, y definitivamente esto implica un nivel de complejidad 2. Para el caso en el que nosotros estuvimos trabajando, se reportaron 16 comunidades, y entonces la generación de nuestro mapa pues tuvo que involucrar a esas comunidades, ¿sí? Como ya lo mencionamos, si hablamos de la comunidad A, ellos caracterizan a sus tierras con nombres característicos para el área de influencia de su comunidad. Sin embargo, la comunidad B o la comunidad C van a tener sus propias nomenclaturas, sus propias terminologías, y entonces cuando queremos juntarlas, pues puede convertirse o volverse un ligero problema o bien un desafío, ¿sí? Lo que para la comunidad A sería la clase 3, probablemente en la comunidad tenga un nombre diferente, en la comunidad B, ¿sí? Y por ejemplo, si tenemos a la comunidad A con la C, pues existe una correlación allí entre las clases 4 de la A, 3 de la C y 2 de la B, ¿sí? Y aquí es donde resulta interesante el ejercicio, porque hay clases que definitivamente se van a repetir en las comunidades, pero no necesariamente van a tener el mismo nombre. Y entonces pues se vuelve ligeramente complicado el seleccionar qué clases vamos a utilizar. Sin embargo, la recomendación es que partamos de que todo sea diferente, ¿sí? Analizar todo como si fuera diferente para poder después integrar esa información. Lo que vemos en el cuadro nos dice cuáles son las clases totales, por ejemplo, en las 3 comunidades,
serían 13, sin embargo con las repeticiones tendríamos solamente 9 clases diferentes, ¿sí? ¿Cómo realizar ese procedimiento? Ese es el gran desafío. En el caso que nosotros trabajamos, encontramos reportadas en esas 16 comunidades 52 tierras distintas, y una vez que hicimos el ejercicio de comparación, cuáles eran similares, nos quedamos al final con 33 distintas clases de tierra en esas casi 50.000 hectáreas. Los nombres que nosotros encontramos pues fueron diversos, como amarillenta del Espinal, arenosa de San Juan, barrial seco, barro café, barro rojo, barro negro, algunas clases con terminologías muy características como china, polvillo, regular, ¿sí? Y Atenógenes nos decía en su exposición que hay una serie de características que el campesino involucra para la definición del concepto de tierra, ¿sí? Nosotros pudimos detectar que, por ejemplo, las conocen por su color, obviamente por su textura. Ellos no le llaman textura, es el término que nosotros como técnicos podemos asociar con los nombres que ellos utilizan, al igual que la consistencia. Existen terminologías de productividad, como por ejemplo sería la negra fértil, ¿sí? O bien otras características como son la infiltración del agua en el suelo, que ellos la definen como una tierra porosa, ¿sí? Ese es parte del trabajo que el técnico tiene que hacer, al empatar las terminologías, al identificar cuál es el atributo edafológico que distingue a cada una de ellas, y entonces podemos realizar, después de ese análisis, ahora sí, el mapa de clases de tierra. Aquí están representadas las 33 distintas que se encontraron en la región de Veracruz. Vamos a tratar de sintetizar esto de manera gráfica. Tenemos este diagrama en donde pusimos solamente 3 comunidades. Dijimos que las clases de tierra las vamos a numerar como si todas fueran distintas, porque en esta instancia no sabemos cuáles son similares, cuáles son diferentes, ¿sí? Y entonces vamos a llegar hasta la comunidad N, en donde el número final de clases de tierra van a ser toda la sumatoria de las anteriores comunidades, ¿sí? Hablábamos hace un momento que pueden tener la misma terminología y significar cosas diferentes, ¿sí? Pero no lo sabemos hasta que describimos esos perfiles de suelo, ¿sí? Se recomienda que se describa un perfil por cada clase de tierra. Y aquí es donde comienza lo interesante, porque pueden suceder dos cosas, ¿sí? Que nombres distintos, nombres diferentes entre comunidades tengan el mismo significado, ¿sí? O que bien nombres iguales en distintas comunidades signifiquen cosas totalmente diferentes. Y esto es parte del trabajo que debemos de realizar nosotros los técnicos. Al final volvemos a realizar una nueva clasificación de las tierras, ahora sí considerando solamente todas las que son diferentes, para poder realizar nuestras interpretaciones, ¿sí? Aquí ponemos de manera resumida cuáles son las superficies que ocupa cada una de las 33 clases de tierra de interior de la zona de estudio. Y entonces la pregunta era si la edafología nos podía servir para realizar un mapa a nivel regional. Sabemos que a nivel comunidad, a nivel ejidal, a nivel local, la edafología como método funciona, ¿sí? Y la respuesta que nosotros encontramos cuando trabajamos en una comunidad, repito, para este caso fueron 16, pues definitivamente el resultado fue satisfactorio, porque se puede complementar la información, ¿sí? Después de realizar esa síntesis, ese análisis de cada una de las propiedades de las clases de tierra, pues podemos generar mapas, como en este caso se trabajó una superficie de 48.600 hectáreas, ¿sí? Comentábamos que si bien puede representar un problema el hecho de trabajar en más de una comunidad, ¿sí? Partimos del universo de las clases de tierra, es decir, la sumatoria total de cómo el campesino identifica sus tierras dentro de la zona de estudio, ¿sí? Y las dos grandes situaciones que encontramos es que el mismo nombre significa condiciones diferentes, como por ejemplo negra en Lerdo y negra en la comunidad del Espinal, son suelos completamente diferentes.
si bien pueden ser oscuros en la superficie, los subsuelos nada se parecen, ¿sí? Y la otra situación es que nombres distintos tienen el mismo significado. Por ejemplo, negra fértil arenosa para una comunidad tenía el mismo perfil de suelo que la negra arenosa de otra comunidad, y entonces aquí vale la pena unir esas distintas áreas. Si son comunidades vecinas, no hay problema. Si están en comunidades distintas, pues tampoco se vuelve un problema, porque solamente resulta cambiar el nombre, ¿sí? Lo mismo que la tierra china y el barrial café, por ejemplo. Y entonces tenemos que considerar que existe una cartografía inicial. Para nuestro caso fueron 52 tierras distintas, y al final consideramos solamente 33 clases de tierra diferentes en la cartografía final de nuestro trabajo. ¿Podemos volver científico el conocimiento, como lo comentaban con anterioridad? Claro, una vez que ya tenemos caracterizados a los suelos a través de su descripción, se procede ahora sí con la parte científica, que corresponde a la elaboración de análisis, como lo marcan las normativas internacionales, y ahora sí podemos hablar en términos científicos de esas tierras, ¿sí? Para nuestro caso de estudio encontramos que los suelos o las tierras pueden clasificarse dentro del grupo de los entisoles, del orden de los entisoles, de los insectisoles y bien de los molisoles. Y por ejemplo, ¿no?, encontramos que los udortents eran los que cubrían la mayor parte de la superficie con un 24%, y los fluvacuents tenían la menor cobertura con solamente el 0.13%. Independientemente del sistema de clasificación que nosotros estemos utilizando, pues podemos realizar ese paso de llevar el conocimiento tradicional al conocimiento científico, y esto definitivamente pues también lo podemos mapear. Esta era la información inicial con la que disponíamos, es decir, polígonos con asociaciones o complejos de suelo, ¿sí? Y nosotros lo podemos llevar ya a tener solamente consociaciones de suelo, es decir, hablar de un solo suelo por cada polígono que nosotros hemos cartografiado. Y definitivamente, anteriormente analizamos la producción de cada una de los rendimientos de caña de azúcar para cada una de esas clases de tierra que encontramos, y nos pudimos dar cuenta que a medida que se incrementa el ciclo de corte, pues va a disminuir la producción del cultivo, ¿sí? Y esto lo podemos graficar de manera rápida en esta gráfica, como para cada clase de tierra se tiene un comportamiento diferente del rendimiento de acuerdo con el ciclo de corte. Y nos surgió una pregunta, ¿sí? ¿Se puede estimar el rendimiento dependiendo del ciclo de corte? La respuesta fue sí, y generamos una serie de modelos de regresión, ¿sí?, para estimar la productividad de la caña de azúcar dependiendo del número de corte que le correspondía para los años futuros. Pero también esto nos sirvió para realizar una planeación, ¿sí? ¿Cuáles son las clases de tierra que necesitan ser replantadas debido a que su rendimiento no sería superior a 50 toneladas por hectárea? ¿Por qué este límite? Bueno, el ingenio nos comentaba que rendimientos menores a 50 toneladas por hectárea ya no son costeables para ellos, ¿sí? Y definitivamente el hecho de tener otros factores como el clima, el manejo del cultivo, la inversión económica que se le realiza, pues también van a condicionar esos rendimientos, ¿sí? Podemos también generar mapas de productividad por año, dependiendo del ciclo de corte en el que se encuentre cada una de las parcelas del área de estudio, ¿sí? Y de manera rápida podemos encontrar en la literatura que, por ejemplo, en Hawái los suelos más productivos para caña de azúcar son andosoles mólicos, en Australia serían pluvisoles éutricos, y en México los más productivos estarían en Morelos, con rendimientos entre 150 y 200 toneladas por hectárea. En Veracruz no pudimos encontrar en ese entonces rendimientos superiores a las 120 toneladas por hectárea. Este trabajo, si ustedes quieren consultarlo, lo pueden encontrar en Terra, allí en el número 40, en el número 20, volumen número 4 del año 2002. Allí se encuentra documentada toda esta información, ¿sí? Debemos de tener una cosa clara, y es que debemos de sumar esfuerzos, ¿sí?
como lo comentaba el doctor Ortiz, no se trata de que el técnico vaya a campo e imponga su ley. Pero si consideramos que la suma de los esfuerzos y de los conocimientos nos van a llevar a generar un producto como lo es el levantamiento etnoedafológico, que tenga un beneficio para cada una de las comunidades, pues definitivamente los resultados son bastante importantes. Debemos de recordar también que para más de una comunidad es importante integrar la información de todas ellas, ordenar esa información para evitar que nos falte describir alguna clase de tierra. Tenemos que elaborar esos mapas, ¿sí? Y sobre todo darles una utilidad para que el campesino también quede contento con los resultados del trabajo. Si esto nosotros lo podemos complementar con otras actividades como lo es la elaboración de monolitos, y donde ya no se necesite al técnico después de una primera visita para realizar la difusión de ese conocimiento, pues definitivamente los alcances pueden ser mayores, ¿sí? Una visita primera es necesaria para compartir el conocimiento. Sin embargo, cuando es el propio campesino, como lo comentaba Tenógenes, escuelas de campesino a campesino, los que realizan la difusión de ese conocimiento, pues nuestro trabajo, señores, está completado, ¿sí? Y pues me parece que esto es todo lo que yo había preparado. Mi correo electrónico por si alguien necesita más información. Aquí estoy en el Colegio de Posgraduados, en el campus Montecillo. Llevamos 20 años trabajando estas cuestiones de suelos, de etnoedafología, de clasificación de suelos y de colecciones de suelos. Aquí estoy a sus órdenes. Ahí tenemos una mano. María Alcalá, adelante, por favor. Buenas tardes, maestro Patricio. Hola, María. Una pregunta. Hasta el momento me da la impresión de que quien trabaja los levantamientos etnoedafológicos, sobre todo quienes van al campo y la gente que también en el campo aporta la información. Hombres, ¿qué se puede decir de las mujeres? Hay mujeres que también aporten conocimiento, que también trabajan la tierra, a quien también se le pueda hacer la entrevista. ¿Qué nos podemos comentar? Sí, Mari, mira, cuando digo campesino yo lo utilizo en término plural, ¿sí? Definitivamente hay mujeres que se dedican al campo y que también aportan sus conocimientos, Mari. Yo no sé, y no comparto esta idea de dividir géneros, ¿no? No sé si esté bien o mal hecho de mi parte, pero si la pregunta es si las mujeres también aportan información, sí, Mari, es la respuesta. Muchas gracias. Y también ya hay técnicas que hacen los trabajos. Mañana vamos a tener unas experiencias. Gracias. Gracias. Muchas gracias por su participación. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Cassandra Reiki, adelante, por favor. Mi pregunta más que nada era justo cómo se hacen esas, el cuadro que hizo sobre las calificaciones, en base a qué se hace, porque bueno, yo estoy haciendo un proyecto y me gustaría saber mucho sobre eso, ya que pues mi proyecto más que nada se basa en el tipo de manejo. Gracias. Sí, mira, el primer contacto que tiene el técnico, como le comentaba el doctor, puede ser el comisariado ejidal o alguna autoridad de la comunidad, pero no necesariamente es quien sabe más acerca del conocimiento tradicional de los suelos, y por eso comentaba, ¿no? La primera pregunta es ¿quién nos puede ayudar para realizar un mapa de clases de tierra? Cuando tú le realizas esa pregunta a la autoridad o al comisariado ejidal, te va a dar nombres, y el ejercicio consiste en ir a buscar a esas personas y hacerles la misma pregunta. De esa manera tú exploras dentro de los 80, 100, 200 ejidatarios que pueden existir, tú exploras quiénes son los que poseen mayor información del recurso.
Y entonces, de acuerdo con el número de nominaciones que ellos reciben, tú puedes seleccionar a los mejores informantes que puede haber en la zona para generar ese mapa de tierras, que es lo que nosotros estamos buscando con los trabajos etnoedafológicos.